En este video estaremos hablando del miedo insuperable como eximiente de responsabilidad. Primero daremos una conceptualización. La legislación penal colombiana ha establecido los eventos en los cuales habrá una ausencia de responsabilidad penal para aquel que cometa un delito, siendo uno de estos cuando se obre por miedo insuperable, como lo dicta el artículo 32 en su numeral 9. El miedo insuperable ha sido un tema tratado por la jurisprudencia y la doctrina en varias ocasiones. La Corte Suprema de Justicia ha abordado su concepto. Primero, definiendo qué es el miedo. Según la RAE, es aquella perturbación o todo tipo de perturbación angustiosa del ánimo que se da por un riesgo o daño real o imaginario. Este miedo puede tener diferentes causas, como no son los fenómenos naturales, huracanes, terremotos, igual tsunamis. Todo esto puede causar un miedo real en la persona debido a la incapacidad que tenemos de soportar como humanos algún fenómeno como este. El miedo a una conducta ajena, una conducta injusta de otra persona que amenaza con hacernos pues un mal. Y el miedo social que va más que todo encaminado a la inseguridad social. La Corte también ha utilizado preceptos de la doctrina que establece teorías que abarcan tanto el aspecto psicológico como el jurídico cuando se habla del miedo insuperable. Es por esto que se pueden identificar 6 fases del miedo. Primero, tenemos la prudencia, que es cuando la persona actúa ya con precaución y modestia, pues puede adecuar su comportamiento porque es reflexiva. Está después la cautela, que es cuando ya aparece el temor muy tenue, pero el sujeto puede controlar su actuar frente a este temor. La alarma, que es cuando el sujeto ya es consciente de la situación y el miedo que siente bajo el peligro al que puede estar sometido. Tiene desconfianza sobre lo que está viendo o sintiendo, pero ya es consciente de eso. En cuarto lugar, tenemos la angustia, que es cuando hay una ansiedad o una cólera que puede llegar a sentirse como un enloquecimiento frente a las emociones que la persona está experimentando. En quinto lugar, tenemos el pánico, que es cuando el sujeto escasamente es consciente de su conducta. Ya sus acciones son casi automáticas y son reacciones que se bajan más de reflejos e impulsos que en el actuar de alguien racional. Y en sexto lugar tenemos el terror, que es la fase donde hay más intensidad de miedo. Aquí ya simplemente no hay movimientos, la persona está totalmente aterrorizada, petrificada y solo están presentes aquellas actividades necesarias para la subsistencia del ser humano, como lo sería respirar. Hay pura apatía e indiferencia ante la situación, ya la persona no puede moverse, incluso puede llegar a darse la muerte por miedo. Es importante aclarar que la incidencia jurídica que tienen estas etapas van a depender de la etapa del miedo de la que se trata pues la situación o en la que estaba el sujeto. Es decir, pues que de acuerdo a la etapa del miedo va a depender eh, jurídicamente el resultado. Entonces, esto puede inferir tanto en la culpabilidad o la imputabilidad. Es importante, antes de seguir, dejar en claro que estas teorías de las etapas pueden llegar a generar una dificultad probatoria, ya que pues es muy difícil distinguir entre una etapa y la otra, más que todo una persona que este tipo de fases suceden casi que con segundos de diferencia. Entonces, determinar o distinguir entre cada una de las etapas es muy confuso y determinar, por ejemplo, que una persona actuó bajo pánico o terror, pues se vuelve demasiado complicado. Incluso teniendo en cuenta que, pues, demostrar en un juicio
estas fases o alguna de ellas en concreto, pues se vuelve casi imposible porque el tiempo en el que fueron experimentadas, pues ya pasó y no se puede volver o no se puede estar con certeza seguro de que esa fue la etapa que la persona vivió. Bueno, entonces el miedo insuperable pues corresponde a un profundo, imponderable estado emocional ante el temor por un advenimiento de un mal, el cual conduce a la gente a orar. Esto quiere decir que es aquel miedo que afecta la manera psíquica, mental, psicológica, eh, de un sujeto que lo puede llevar a actuar respondiendo a este miedo que está sintiendo. Esto no quiere decir que no sea voluntario, que su actuar no sea voluntario, pero sí que no haya una normalidad que es necesaria para que haya una responsabilidad penal. Dicho miedo también tiene que ser insuperable. ¿Y a qué nos referimos con el concepto de insuperable? Aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Pues la Corte lo que quiere decir con eso es que no puede admitirse cuando la situación sea perfectamente controlable para un ciudadano común. Y esto es un concepto que quizás es un poquito confuso para algunos, porque ¿qué es un ciudadano común y cómo puede actuar un ciudadano común? Entonces, más que todo, es como aquella exigencia de que ese miedo que se puede soportar o ese peligro que la persona puede estar viviendo tiene que ser pues tan grande que no cualquiera pueda soportarlo. Bueno, ahora quiero hacer una diferenciación entre miedo insuperable y insuperable coacción ajena. El estado emocional en el que se encuentra el sujeto en el miedo insuperable es una consecuencia subjetiva, es decir, es la persona la que siente ese miedo por ella misma. Por eso puede ser real o imaginario y no requiere ninguna coacción o intimidación de otra persona porque surge solamente en el ánimo de la persona. Y pues ahí está la diferencia radical con la insuperable coacción ajena. Y es que estos son actos de violencia que generan en la otra persona para causar como que la voluntad de la persona se doblegue ante las amenazas de ese tercero. Es decir, en la insuperable coacción ajena hay un tercero que es el que provoca esa intimidación, pero en el miedo insuperable no es necesario que haya ese tercero porque es solo la misma persona la que tiene el ánimo de, de ese estado emocional. Ahora hablaremos de los elementos estructuradores, objetivos y subjetivos del miedo insuperable. Para que exista miedo insuperable, existen pues unos requisitos que ha planteado la jurisprudencia, la doctrina. Ya los hemos abarcado con la conceptualización, pero vamos a tratar uno por uno. En primer lugar, tenemos que exista un profundo estado emocional en la persona por el miedo que le causa el acercarse a ese peligro em, que está viviendo. En segundo, es que ese miedo insuperable no le deje ninguna posibilidad de actuar como lo haría otra persona. En tercer lugar, tenemos que el miedo debe ser resultante de una situación que tenga la posibilidad de originar en el ánimo de la persona una situación emocional que sea tan intensa y tan grave que lo excluya de poder autodeterminarse, pero hay que ser claros en estos, no quiere decir que la acción o la conducta del sujeto no sea voluntaria. Cuarto, es que el miedo debe ser producto de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cierto, pues que
realmente esté pasando la situación al que le tiene miedo. 2, grave, debe analizar si la situación es de tal consecuencia que puede afectar el bien jurídico eh, de la persona. Inminente quiere decir que esté sucediendo o que esté próximo a suceder y no justificado, pues que no se esté obligado a aguantar o no se tenga el deber de pasar por ese daño y por ese miedo. Es importante como recalcar que también la persona no, no sea capaz, como ya le dije, de superar ese miedo, que le sea irresistible a la persona actuar de otra manera y que pues actuando con ese miedo, la acción que lo llevó a, a cometer el delito era la única forma de evitar el mal. Es importante también tener en cuenta que la carga probatoria en esta situación recae sobre la persona que alega que actúa bajo un miedo insuperable. Como ya le dije, debe demostrar que el delito fue cometido por un miedo real, cierto, tan intenso que no pudo haber sido superado y eso lo llevó a actuar de la manera que actuó. Debe demostrar básicamente todos los requisitos que hemos mencionado con anterioridad, pues hay mucha variedad de pruebas y eso depende pues de la persona, pero están los peritajes psiquiátricos, los especialistas, los testigos o pruebas documentales como lo pueden ser las cámaras. Ahora voy a dar un ejemplo de lo que sería un perfecto caso de miedo insuperable. Saúl se encontraba en el ascensor mientras esperaba que éste se abriera en el piso donde se encontraba su lugar de trabajo. Ahora voy a dar un ejemplo perfecto de lo que sería un caso de miedo insuperable. Saúl estaba dentro de un ascensor mientras esperaba que éste se abriera en el piso donde se encontraba su lugar de trabajo. Mientras el ascensor iba subiendo, Saúl empieza a percibir un intenso olor a humo y como cada vez este se va intensificando, cerrando sus vías respiratorias y sintiendo como el aire se le acababa. Al mismo tiempo comienza a escuchar los gritos de algunas personas. Saúl comienza a entrar en pánico y en el momento que se abren las puertas, desesperado, sale corriendo sin darse cuenta que a las afueras del ascensor se encontraba una persona de la tercera edad esperando también una salida del edificio que se encontraba en llamas. Saúl le causa graves lesiones a la señora, puesto que la empuja con tal fuerza que la hace caer al piso, para luego pisarle un brazo y fracturárselo. Bueno, aquí se cumplen todos los elementos necesarios para el miedo insuperable. Saúl estaba viviendo un incendio del edificio, esa sensación de la falta de aire y también los gritos, todo en conjunto, pues lo lleva a generar un estado emocional que corresponde al peligro que estaba viviendo, un peligro que era real, era cierto, era inminente y pues que no era justificado. Sin importar lo que él tuviera al frente de él, el impulso del miedo que estaba sintiendo por su vida no le dio la posibilidad de pensar realmente con racionalidad qué era lo que debía hacer. Y pues no pudo autodeterminarse por el pánico y terror en el que se encontraba. Y obviamente pues estaba en juego su vida, que realmente sentía que se le iba al momento en el que se le iba al aire y no podía respirar. Muchas gracias por su atención.